Noche vamos a estudiar un tópico que me parece fascinante porque ciertamente es una necesidad real en este tiempo, sobre todo porque el ser humano siempre está tratando de superarse y de generar cambios importantes y oportunos en su desarrollo personal y sobre todo el espiritual. Así que el tópico de esta noche tiene como título pues de adentro hacia afuera. Y qué interesante que uno de los elementos importantes que todo ser humano debe estar desarrollando constantemente es cómo podemos nosotros hacer cambios oportunos en nuestra experiencia personal, y ese debe ser el desarrollo que constantemente podemos ejercer. Yo quiero, pues, en primer lugar, colocar las bases centrales en este estudio para esta noche, en los objetivos específicos y los objetivos generales que en la lección de escuela sabática intenta mostrarle a la iglesia y en particular a usted como maestro. Entre los objetivos generales he colocado el título de esta lección porque considero que es relevante y muy importante para entender y comprender cuál es el punto focal en el proceso de cambio. Significa que la transformación que el Espíritu Santo quiere hacer, más que ser un aspecto externo, comienza desde el corazón, comienza desde adentro. Al mismo tiempo, como objetivo general, pudiéramos decir que están las controversias entre el rechazo a la tradición religiosa frente a los principios que la palabra de Dios ya ha dictaminado y que en gran medida son relevantes para nuestro tiempo. Y en tercer lugar, hay un objetivo general que es central, y es el hecho de que nosotros debemos aprender a comprender cuál es realmente la verdadera fe. Teniendo en cuenta estos tres aspectos en nuestros objetivos generales, podemos pasar ahora a cuáles serían los objetivos específicos que nos proponemos al dar esta clase tan valiosa. En los objetivos específicos vamos a estudiar cuatro aspectos centrales. En primer lugar, el milagro de la mujer sirofenicia, una mujer que para Marcos tiene una esencia muy particular. Luego aparecerá dentro del panorama del libro, es la esencia de que Jesús sana a un sordomudo. Luego aparece el enigma importante, es ver cómo a pesar de dos milagros que están centrados dentro de la perícopa o dentro de la sección de estudio, a pesar de que esos dos milagros son parte importante del ministerio de Jesús, tenemos en cuenta que aún así hay un rechazo constante en relación a revertir el efecto de la obra que Jesús y su ministerio está desarrollando en el entorno. Finalmente, la lección nos proponemos en esta noche, llegar a concluir cuál ha sido el impacto de las enseñanzas y tradiciones judías y cómo puede ser eso un impacto para nuestra concepción en nuestro entorno espiritual para este tiempo. Ahora, una pregunta que pudiéramos hacer, ciertamente abierta, puede usted participar en este momento, es ¿cuáles serían las tradiciones más comunes que conservamos en nuestra comunidad religiosa, en tu iglesia local? ¿Cuáles serían las más comunes? Por favor, una persona que pueda indicarnos en este momento una tradición que es muy común y que a diario pudiéramos hacerlo en nuestra experiencia espiritual. Muy bien, ¿les escuchamos? Muy bien, tradiciones. Yo quiero empezar diciendo una. Debemos orar 3 veces al día y orar de rodillas. Hemos generado una tradición constante y creemos que la única forma de orar es de rodillas y es la manera como Dios nos puede escuchar. Y algunos han llegado a pensar que si no oran de rodillas, entonces el encuentro con Dios no va a ser tan fidedigno como lo pudiera hacer de otra manera. Yo quiero escuchar, ¿alguna otra persona tiene alguna otra tradición que quiera compartir con nosotros en esta hora? No todos a la vez, por favor. La corbata. ¿Cómo, Pastor Giancarlo? La corbata. Bueno, hoy estoy yo aquí sin corbata, ¿no? Pero algunos creen que sí. Sí, Pastor. La corbata, si no usa la corbata, entonces rompemos el protocolo, ¿no? También el tema de los aplausos. Sí, Pastor, excelente. Muy bien. Algunos hemos llegado a pensar que aplaudir es pecaminoso, que estamos cayendo en una cantidad de prejuicios. No estoy diciendo con esto que todas las cosas que hacemos son negativas o positivas. Lo que estoy diciendo es de qué manera una tradición puede afectar mi concepción espiritual. Ahora bien, entremos ahora en las primeras lecciones que vamos a aprender
en esta noche en relación con nuestro esquema de lección de escuela sabática. En primer lugar, Marcos capítulo 7 no está desarrollando una narrativa que apunta a la higiene. No estamos hablando, Jesús no desarrolló su ministerio en ese capítulo para mostrarnos que él estaba interesado en la forma como nosotros podemos mantenerlos limpios o en cierta medida pues poder tener un estilo de vida que esté acorde con el esquema de la higiene o la limpieza. Lo que está en juego aquí es la concepción y las creencias que habían en ese tiempo. Una de ellas muy importante, una de las más importantes, es que ellos creían que la pureza ritual era tan necesaria y era tan más importante que cualquier cosa dentro del plano espiritual. Lo segundo es que Jesús responde a todas las implicaciones que ellos tienen al usar dos textos bíblicos, o por lo menos dos pasajes bíblicos o dos libros de la Biblia. En el primero, Isaías 29, versículo 13, Jesús les hace ver cuán hipócritas han llegado a ser al desplazar el mandato divino por las tradiciones que los ancianos habían dictaminado en su entorno. En segundo lugar, en Éxodo 20:12, les recuerda realmente la oportunidad que tienen de valorar a sus padres en igualdad, como también deben hacerlo en relación con los principios que ya Dios ha dictaminado. En otras palabras, servir a Dios también implica un servicio voluntario hacia los demás. Pero al mismo tiempo también la Biblia nos muestra, la lección también nos abre el panorama a mostrarnos que las tradiciones humanas no están por encima de la palabra de Dios. Eso implica que frente a las decisiones que tomemos, tenemos que estar conscientes que por sobre todas las cosas, la palabra de Dios siempre será primero ante cualquier concepción humana que podamos haber creado o que consideremos que es correcta. Eso implica entonces que podemos estar dando algo a Dios y al mismo tiempo poder usarlo como algo profano o que pierda el sentido sacro por la cual nosotros hemos dedicado eso que consideramos que es oportuno o práctico en nuestra devoción personal. Al mismo tiempo, es muy claro y muy oportuno que los judíos entendieran que no necesitaban, con guardar la ley y con adorar a Dios, necesitaban entonces desplazar las necesidades paternas o abandonar en gran medida quienes eran sus padres frente a las exigencias que tenían, tanto con ellos como con Dios. Este aspecto es muy importante porque ciertamente cuando vamos a la ley de Dios nos encontramos con un panorama vertical, un panorama horizontal. Uno de ellos nos habla de nuestra relación profunda con Dios y el otro nos acerca realmente a nuestra comunidad, al sentido de unidad y de coinonía que ejercemos con los demás. Ahora bien, este proceso que los judíos consideraban como rituales tenían ciertos aspectos que son claves que necesitamos estudiar y tener claro en este caso, en ese proceso. Es lo que he llamado el proceso ritual y su desarrollo. Para eso vamos a encontrar que tenemos entonces en primer lugar el hecho de que ellos consideraban que las manos por sí mismas eran profanas porque ciertamente estaban tocando o tenían acceso a aquellas cosas que no eran espirituales o que no habían sido condicionadas o facultadas para el fin que es lo sacro. Eso implicaba entonces que todas las cosas eran inmundas y que para poder pasar de inmundo a algo consagrado debía entonces lavarse las manos o por lo menos lavar eso que consideraban que había sido contaminado de manera ritual. Esto implicaba entonces un ceremonial en que la persona requería lavarse las manos y al hacerlo no podía comer sin antes lavarse las manos, que ciertamente hasta hoy también en ciertos hogares se conserva esta tradición y aunque ciertamente no es mala, no tiene realmente una implicación religiosa, por lo menos eso es el concepto que la Biblia nos presenta en esta dirección. Ahora bien, aquí quiero hacer énfasis a tres aspectos importantes. En primer lugar, ellos, la palabra que Marcos usa, la palabra krateo,
es una palabra que se refiere al acto de que ellos usaban con toda su fuerza, se agarraban, se retenían de las tradiciones. En otras palabras, abrazaban tan fuertemente las tradiciones que habían heredado de sus antepasados que las consideraban tan sagradas como lo eran también los principios que Dios había dictaminado. Y en cierta medida pudiera decir que desplazaba el programa de Dios. Al mismo tiempo también Marcos usa una negación enfática que es muy común en griego, que es ougme. Esta negación enfática implica en primer lugar una negativa absoluta y al mismo tiempo hay una respuesta negativa frente a cualquier exigencia. Ellos no podían lavarse, en este caso comer, no podían presentarse ante los sacros sin antes haberse lavado las manos. Eso implicaba que ellos hacían lo que fuere por colocar primero las tradiciones por encima de la voluntad de Dios. Finalmente, pareciera que los preceptos de los ancianos y la transmisión que estos ya habían dictaminado era más importante, era más valiosa que cualquier cosa que por encima de eso ya Dios había colocado en su palabra como algo relevante. Era tanto el proceso que según Marcos capítulo 7, versículo 4, la Biblia plantea de que aún en la plaza de mercado ellos tenían que sumergir sus manos. Marco usa la palabra baptizontes, del griego baptizar, que es una expresión que también se usa para bautizar. En otras palabras, ellos creían que cuando se lavaban las manos o aún así sumergían las copas, los cántaros, los vasos de cobre, en gran medida lo estaban bautizando o lo estaban haciendo parte central de ese ritual que consideraban un elemento importantísimo en el desarrollo como personas en su concepción espiritual y su crecimiento personal. Si ellos no bautizaban a las copas, los cántaros, los vasos de cobre, no se lavaban las manos, entonces no podían comer porque era una regla ya bien estructurada. La segunda lección que aprendemos de este estudio de la Biblia pasa a ser ahora la forma por la cual Jesús quiere llamar la atención de ellos. Una de ellas es el hecho de que la ley no está abolida. En ningún momento Jesús está desplazando la ley para decirles a ellos que ahora tenían la facultad para hacer lo que quisieran y de alguna manera pueda desplazar la voluntad de Dios expresa en su experiencia espiritual. Segundo, hay un punto clave y es que las tradiciones no se fundamentan en las enseñanzas del Antiguo Testamento. Eso significa que todas las concepciones humanas que ellos tenían en su cabeza, el raciocinio, la racionalidad que habían llegado a concebir, no estaban supeditadas, no estaban condicionadas o no estaban, en este caso, fortalecidas por la palabra de Dios. Ellos también creían que la gente, en esta medida, pues, ellos creían que a tener el contacto con gentiles o paganos también se contaminaba y ciertamente, pues, la gente no se contamina por entrar en contacto con gentiles o paganos. Nuestra contaminación va mucho más allá, va de adentro hacia afuera. Hay otro aspecto importante y es el hecho de que la comida no ingresa al corazón directamente para que afecte el mismo, sino que va al estómago. Y como va al estómago, Jesús dijo, hay un proceso de bolo alimenticio, un proceso de asimilación, este pasa al colon, un intestino grueso, y finalmente se convertirá en heces fecales para ser, en este caso, eliminada. A eso Jesús quería mostrarles el panorama. Finalmente, pues, no se contaminaban con los alimentos que los gentiles o paganos habían tocado, porque hasta eso habían llegado a concebir en sus concepciones religiosas. Hay un aspecto importante cuando vamos a estudiar Marcos 7, del 6 al 7, cuando Jesús le dijo que, citando Isaías, Jesús le dice pues que su corazón está lejos de mí. Y a mí me gustó algo interesante porque las palabras griegas que Jesús usa para hablarles a ellos de que están lejos del Señor son bien puntuales. La primera es porro, que significa ir hacia adelante en una distancia, como le pasa básicamente a algunos esposos que cumplen más de 7, 8, 10 años de matrimonio y en algunas ocasiones vemos los primeros años, lo hemos agarrado de la mano
pero luego con los años notamos que el esposo va adelante y la esposa atrás o viceversa. Algo así es lo que se está tratando de focalizar en esta dirección. La segunda palabra que Jesús plantea es el hecho de la palabra espejo, que significa una persona mantenerse, que se mantiene distante, se mantiene lejos de Dios, y al estarlo, entonces Jesús dice, como ustedes están lejos de mí, yo a ustedes los considero hipócritas, los considero actores. Ustedes sencillamente lo que han hecho una apariencia de piedad, pero sus vidas no están totalmente apegadas y consagradas a la voluntad de Dios. Me gusta algo más, porque la palabra no queda solo allí con el corazón que se queda distante, sino que también en la Biblia usa el hecho de que los labios en vano honran al Señor. Esa fórmula de que en vano honran al Señor es la palabra timao, que significa el acto de que una persona es capaz de premiar, ofrecer, valorar, reverenciar, hablando de que ellos sencillamente le dan una ascendencia figurativa a la experiencia religiosa, pero hay un punto importante, lo hacen en vano, del griego maten, que significa manipulación tentativa o una búsqueda infructuosa. Es aquella persona que insaciablemente intenta buscar comunión con Dios, pero como lo hace de una forma equivocada, entonces, y como está distante de Dios, entonces es infructuosa este acercamiento profundo con el Señor. Finalmente, hay un aspecto importante, y es que estos se han puesto de lado, versículo 9, han desestimado, han violado, se han separado profundamente de los principios divinos, y al apartarse de los principios divinos, entonces han colocado o han desplazado el mandato de Dios por las tradiciones. Y esto quizás es uno de los errores más comunes en este tiempo. Llegar a desplazar el mandato de Dios por la tradición, por la manera de ver las cosas, por pensar que la forma como yo adoro o la manera como yo vivo mi experiencia espiritual es exclusiva, y cuando otro la hace de manera diferente, pudiéramos condicionarnos a pensar que está equivocado o que sencillamente es hipócrita y no vive una fe adecuada. Allí entonces miramos cómo ellos tenían un tipo de ofrenda que en el griego es corbán. Esa palabra se puede traducir como un presente sagrado, como un tesoro en sí mismo o como un cofre de contribuciones. Este cofre, por así decirlo, estaba dedicado para fines espirituales, pero en ocasiones hacían uso de esos fondos para fines personales, olvidando las necesidades centrales de aquellos que una vez, de manera por el plan divino, le habían dado la oportunidad de venir al mundo por la procreación. Es decir, habían olvidado a sus padres, teniendo quizás la oportunidad de servirles y de apoyarles. Ahora, hay un aspecto más en este estudio de la Biblia y que quiero hacer énfasis, porque ciertamente Marcos 7 nos da una lista de los pensamientos, de lo que hay en el corazón que sí contamina. Y hay una cosa interesante que quizás no vemos en español, pero sí vamos a ver en griego, que quisiera dejar claro en ustedes en esta noche para que puedan mañana hacer énfasis a sus discentes, a las personas que están aprendiendo, a sus discípulos, y es lo siguiente. Lo primero que Jesús les hace ver es que sus razonamientos o sus dialogismos, los debates, las discusiones, no son malas en sí mismas. El problema del razonamiento es lo que Jesús dijo, son razonamientos malignos. Son malignos porque han llegado a ser depravados y han llegado a ser injuriosos. Entonces Jesús hizo una lista interesantísima de la forma como se revela el corazón cuando realmente es un corazón maligno. Y vean por favor la lista. En plural, Jesús dijo las siguientes declaraciones. Primero, habló de las inmoralidades sexuales. Luego habló de los hurtos y le habló de que eso es una realidad en el mundo presente para él y obviamente que sigue siendo realidad en nuestro mundo actual.
Tercero, le habló de asesinatos y homicidios, le habló de avaricias, le habló del fraude, de la extorsión, también le habló del adulterio y de la depravación, malicia como parte central del corazón humano. Estos elementos en griego aparecen en plural como indicando Jesús que estas cosas pudieran ser un punto focal no de una persona, sino de muchos de los que le escuchaban y que por consiguiente es un mensaje amplio para todo aquel que lee la palabra de Dios. Sin embargo, cuando seguimos leyendo la lista, nos vamos a encontrar ahora con los elementos que están en singular. Y es interesante porque Jesús lo dice en singular, porque pareciera que Jesús está atacando una problemática dentro de su audiencia principal. Y vean, por favor, los aspectos que salen del corazón que sí contamina, que están en singular, por lo menos en el lenguaje hebreo, el lenguaje griego original. El primero, de la palabra dolos, que significa truco, como carnada o acechanza, un elemento que Jesús tuvo que padecer muchísimo en su ministerio. Segundo, las lascivias, como libertinaje. Tercero, las envidias, como miradas celosas. Luego hace énfasis, esa palabra poneros, que significa dañino o moralmente culpable, Jesús la repite 2 veces en su declaración, como haciendo ver que el problema de lo que él está tratando de mostrar es que esto realmente es lo que hace daño y lo que destruye la capacidad moral del ser humano de ir una experiencia santa apartada para Dios. Luego Jesús habla en singular acerca de las blasfemias, las maldiciones, el vilipendio y finalmente las soberbias y la insensatez como locura al hecho de perder nuestra capacidad moral para pensar adecuadamente. Estos elementos son centrales y obviamente cuando vemos Jesús marcando elementos en plural y en singular es porque Jesús tiene un punto importante que enseñarnos y nos está diciendo que hay necesidades tanto corporativas como específicas que pudiera ser que estén abrigadas en el corazón y que están calcomiendo, están endureciendo el corazón humano en este tiempo de crisis. La tercera lección que aprendemos de este panorama, vamos a ver el hecho de que Jesús le dice a la mujer sirofenicia, los hijos son primero, abriéndole el compás para decir que hay segundos, hay terceros, hay cuartos, y dejándole la oportunidad de ver de qué manera ella podía ejercer una fe que le ayudara por amor a pedirle al Señor con ruego que le ayudara entonces a obtener lo que tanto ella ansiaba para su familia. Ciertamente el amor que ella sentía por su hija o por su familia le impulsó a avanzar. Y ese impulso es la que le lleva a reclamar, aunque fueran las migajas que caían de la mesa, como los perrillos domésticos que están dentro de la casa tienen la facultad o derecho de comer cuando cae algún alimento debajo de la mesa. Ella decidió en gran medida ser parte de esos perrillos de manera figurada para, si fuera posible, comer las migajas. Y aunque consideró de manera práctica el milagro como una migaja, ciertamente no lo era, era grande porque Jesús cumpliría un propósito grande en su experiencia familiar y espiritual. La cuarta lección que aprendemos en este proceso tiene que ver con esta persona que se acerca, no tiene nombre, pero se acerca con una problemática, no podía oír y tenía dificultades para hablar. Y a mí me gusta algo interesante, y es que Jesús no solamente, como en otras ocasiones, da la orden y la persona sana, pudiera ser también que hace barro y lo coloca sobre la parte afectada. Aquí la Biblia dice que toca sus partes afectadas y en cierta medida pues hace un efecto importante de sanidad en ellos. Allí la Biblia, Marcos habla de que Jesús suspira a causa de los oídos que no querían abrirse a la verdad. No solamente porque hay un problema en el que está enfermo, sino también porque tenía dentro de esa audiencia personas que estaban con oídos sanos, pero cerraban el oído para escuchar las bondades de Dios.
Al mismo tiempo, habían lenguas que aunque podían hablar, se negaban a reconocer al Salvador. Y eso pudiera ser hoy realmente un problema. Por eso es que el adagio dice, no hay peor ciego que no quiere ver. En cierta medida, ese adagio surge un impacto importantísimo. Finalmente, vamos a ver otra quinta lección. Y esto es clave en este panorama. Y las lecciones se ven de la siguiente manera. Si una persona decide no ver ni oír, no existe milagro que valga. Puede venir cualquier panorama diferente, puede venir el mismo Dios para cumplir un plan, pero si no quiere ver ni oír, no va a haber transformación del corazón. Segundo, Jesús siempre deseó despertar a los discípulos del letargo espiritual y finalmente, delante de Dios, los recursos limitados no son una excusa para el cumplimiento misional. Ese aspecto es clave e importante en esta era de crisis para comprender cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida en este tiempo. Quiero cerrar con la última sección de esta lección para hablarles entonces que Jesús intentará siempre ayudar a los participantes en su entorno a entender que el deseo de exaltar a yo pudiera sustituir los preceptos divinos. Eso implica entonces de que si queremos adorar a Dios, debemos dimitir, subyugar nuestros intereses personales y nuestro ego, que es uno de los aspectos importantísimos que pudieran estar revirtiendo o condicionando el plan de Dios para santificarnos todos los días. Segundo, y tiene que ver con la adulación propia y la aprobación humana. Nos cansamos incesantemente de buscar la aprobación de los demás, cuando debiéramos estar acercados constantemente a reconocer quién es Dios y su voluntad en mi vida en este tiempo final de la historia. La gente estaba afectada por la teoría y la tradición, pero no habían sido impactados por el poder del Espíritu Santo. Hoy pudiera ser la misma experiencia. Gente que está llena de conocimiento, llena de virtudes, llena de programas, eventos, pero no tenemos el acercamiento profundo y genuino para encontrarnos sábado tras sábado, miércoles tras miércoles y aún todos los días en nuestra experiencia espiritual con el Maestro, que creo que es uno de los puntos importantísimos en nuestra experiencia espiritual. Y finalmente, solo el poder de Dios podrá derretir el egoísmo y la simulación. Entendiendo esto, pudiéramos llegar entonces a concluir que en nuestra experiencia espiritual necesitamos constantemente, diariamente, de ese propósito para la cual Dios nos ha alcanzado, para la cual Dios nos ha bendecido. Y creo con todas las implicaciones que el Señor quiere transformar nuestra vida, no solamente para que cambiemos nuestras tradiciones, también para que coloquemos su palabra en primer lugar y que nuestras implicaciones, nuestra manera de ver la vida, esté siempre supeditada por la forma como Dios ve las cosas delante del Señor. Quiero también invitar, ciertamente, pues, si usted no tiene la guía de discipulados que ya han preparado en el Evangelio de Marcos, sería bueno que usted también la tenga y basado en ello también puede usted seguir trabajando en el estudio de estos capítulos que son importantes para el desarrollo espiritual de cada uno de los maestros frente a sus discentes, discípulos que aprenden en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga. No sé si hay alguna pregunta o alguna interrogante o alguna otra cosa que pudiéramos anexar a esta fantástica lección que hemos aprendido en esta noche. Gracias, apreciado pastor. Estoy aquí en el chat, no veo que tengamos alguna pregunta, pero volvemos a invitar si algún maestro tiene algún aporte, alguna duda con relación a la lección de esta semana. Es el momento donde usted puede intervenir, puede entonces también hacer su pregunta. Mientras tanto, pastor Benítez, una vez más, la lección está centrada. Jesús hace un énfasis muy importante en lo que hay en el corazón. Es lo más importante. Jesús es una persona que no le impresionaba lo externo.
Es más, lo llevó a condenar, lo llevó a hablar. Claro, el Señor Jesucristo supo decir las cosas. Este es otro detalle importante de la lección. Dice la hermana White, decía a todas las gentes, que Jesús, cuando hablaba, reprendía, cuando dijo fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, habían lágrimas en los ojos del Señor Jesucristo. Y por allí dicen también que la verdad sin amor es descortesía. Pero de una manera muy sabia, muy elocuente, Jesús hizo saber en aquel entonces que la mera tradición, la mera apariencia externa está muy lejos del reino de los cielos. Y él se centró en lo más importante y fue el corazón. Y hoy la lección nos invita precisamente es a analizar a fondo nuestro corazón y nos invita para que le demos la oportunidad que haga ese trabajo especial en nuestro ser. Pastor. Sí, Pastor Giancarlo, creo que la lección puede servir más que una lección de escuela sabática más, tiene que servir como un panorama de autoexamen, de revisión. Y no hay cosa más interesante que usted mañana pueda hablar de esa experiencia que tuvo en su autoexamen, en su evaluación personal, e invite a sus alumnos a evaluarse también. No olviden que hicimos énfasis en que cuando Jesús habla de los problemas del corazón que contamina, Jesús no solamente lo habló en plural de manera general, también lo habló de manera específica. Eso habla en gran medida de que nuestras necesidades deben ser atacadas de una manera directa, pero obviamente pues con la sabiduría requerida para entender que todos tenemos necesidades y que requerimos de un Salvador. Marcos capítulo 7 y 8 solo nos está llevando a entender que ciertamente el gran problema del hombre no está en lo externo. El gran problema no está en la vestimenta, no está en las joyas, no está en las pequeñas cosas que nosotros le damos tanta preponderancia. Aún el hecho de si va o no va a la iglesia, algunos otros hasta condenan a los demás porque hablan o no hablan, o dicen o no dicen, o tienen partidismos particulares en algunos aspectos. Pero creo que el punto focal es cómo está el corazón. Pudiera dejar de fumar, pero en el fondo del corazón desearlo, y el corazón sigue siendo el mismo. Entonces, invita a tus maestros a que mañana en tu experiencia de estudiar la lección, revisen cómo está el corazón, porque realmente como está el corazón, así estará la boca. Eso lo dijo Jesús, de la abundancia del corazón hablará la boca. Excelente, pastor, ciertamente así es. La invitación, no sé, escucho a alguien por allí, alguna pregunta. El pastor Belvi lo veo por allí. Sí. Pastor Belvi. Bienvenido, pastor. Bueno, una opinión tengo con respecto a esto, es que tenemos que decirle mañana también a los maestros de escuela sabática, es que es cuestión también de equilibrio. Jesús también mostraba, el Señor mostraba de dónde proviene el mal del corazón humano, proviene, pero también es bien importante que no nos vayamos al otro extremo. Hay personas en la iglesia que se basan de esos textos, a veces utilizan esos mismos textos para decir, no es necesario que yo me ponga corbata, si eso no es importante, y no es importante cómo yo venga a la iglesia, yo puedo venir como sea, yo puedo adorar como yo quiera, yo quiero aplaudir lo que me dé la gana. O sea, en el otro extremo hay un problema gigante también. Entonces, creo que es muy importante hacer énfasis en que lo peor viene del corazón, como el Señor mismo lo dijo, pero a veces también de la abundancia del corazón habla la boca, y a veces lo único que podemos ver, como bien lo dice la palabra, nosotros podemos ver es lo de afuera, lo que aparentamos, eso es lo que vemos.
pero no conocemos los corazones. Entonces, creo que es un binomio equilibrado, la vida espiritual. Cuidarse mucho de lo que el corazón es, y según lo que es el corazón, se producen los actos. Ha mencionado una parte muy importante, Pastor Miguel, lo que es el equilibrio, lo que es la sensatez, y a eso debemos nosotros apuntar. Como Iglesia Adventista del Séptimo Día somos bastantes ecuánimes, equilibrados, y todo lo que hemos mencionado tenemos que saberlo manejar correctamente. Excelente, me parece muy bien. Bueno, familia, hemos llegado al final de nuestra programación. Pastor Joel Benítez, muy agradecido por su intervención, por el tiempo que has dedicado al estudio de esta lección y por dejarnos este material que queda allí en recursos para que nuestros maestros el día de mañana puedan tomar de él y entonces sea más fácil, más práctica la lección de mañana. Bueno, mis hermanos, mis queridos maestros, la invitación es para el próximo viernes, las primeras horas del día sábado, donde estaremos nuevamente reunidos. Acá estaremos con una nueva lección que sin lugar a duda será de gran bendición. No sin antes recordarles que antes de retirarse deben entrar al desafío del saber. Allí usted va a medir el grado de conocimiento que tiene para impartirlo el día de mañana. Bueno, con esto voy a invitar al hermano James Daniel para que nos despida en oración. Querido Señor, gracias por esta bella noche, Señor. Gracias porque pusiste tu palabra en la boca del hermano Joel. Señor, te damos gracias por esta lección. Haz que nosotros nos podamos llevar esto ahora a nuestra casa, que lo podamos llevar en el corazón y lo podamos recordar. Gracias por los maestros y gracias por esta lección. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, mis amados, Dios les bendiga, les guarde. Fue un placer. Hasta luego, hasta mañana. Muchos éxitos. Feliz noche, feliz sábado. Gracias.